Hola a todos, soy Oliver Villar de Blentus.es y hoy os traigo un vídeo muy concreto, el vídeo número 150 del curso de modelado. La razón por la que os lo traigo es porque creo que puede resultar muy útil a mucha gente, y es que es un vídeo que no trata herramientas o modelado en absoluto. Es un vídeo que hice dentro del curso debido a que me di cuenta de que muchos alumnos me estaban haciendo una serie de preguntas que no tenían nada que ver con la técnica, sino que eran más bien preguntas sobre la actitud y la mentalidad necesaria para modelar. Es un vídeo que, aunque trata del modelado, y yo lo hice en un curso de modelado, puede resultaros útil para muchas otras cosas. Y es por eso por lo que he decidido compartirlo con vosotros. Así que sin más, os dejo con estos consejos sobre la mentalidad que debéis tener a la hora de trabajar. La primera de estas cuestiones sería lo que se llama habitualmente el síndrome del folio en blanco, el lienzo en blanco o el espacio 3D en gris, ¿vale? Como se podría decir aquí en Blender. ¿Qué es esto? Bueno, pues esto es que antes de empezar a hacer un modelo nos parece súper difícil siempre, no sabemos por dónde empezar, y esta es una cosa que hay que atajar cuanto antes, ¿no? ¿Cuál es la solución a esto? Lamentablemente es algo que está ahí muy integrado en nuestro cerebro el hacer esto, ¿vale? Porque, pues bueno, estamos muy cómodos sin hacer nada, ¿para qué vamos a empezar a hacer algo, no? El caso es que esto, la única manera de cambiar esta actitud es poniéndonos a hacer ese algo, y entonces decimos, anda, mira, esto es divertido, vamos a seguir. Cuesta mucho dar ese primer paso, hacer ese cambio. Cuando tenemos un modelo, sea complejo, sea sencillo, yo lo que siempre recomiendo es empezar por una parte que sepamos que nos va a salir bien. Es decir, si tenemos un coche, por ejemplo, pues hombre, un coche es un modelo muy grande, es muy complicado, tiene muchas piezas, pero podemos empezar por algo sencillo que sepamos que nos va a salir bien. Podemos empezar por el pitorro de meterle aire a las ruedas, ¿vale? Por poner un ejemplo, ¿no? O el logotipo que lleva en el capó, o una llanta, porque hemos hecho unas llantas antes y sabemos hacer llantas. Bueno, pues empezamos por algo que sabemos hacer, y una vez nos ponemos en marcha, ya luego a partir de ahí es seguir el ritmo, ¿vale? Entonces, empezar siempre por cualquier parte, pero si es posible, por una parte que sepamos que es más fácil que las demás. Practicar, practicar y practicar. Esto es algo que nadie os va a quitar, ¿vale? Si queréis aprender a modelar, tenéis que practicar. Y cuando digo modelar, digo a cualquier cosa. Cuando le preguntéis a un violinista muy bueno cómo ha aprendido a tocar el violín, os va a decir, he estudiado y he practicado un montón de horas. Y eso con cualquier profesión, con cualquier cosa, hace falta mucha práctica. Pero aquí me voy a referir a algo muy concreto de la práctica, que es la parte del aprendizaje. Cuando estamos aprendiendo a hacer algo, una cosa es leer, una cosa es ver vídeos y ver cómo lo hace otra persona, pues sí, aprendemos, se nos quedan algunos conceptos, pero la única manera de que de verdad se nos quede grabado a fuego y que tengamos una experiencia propia de lo que es, pues, esa herramienta que estamos aprendiendo a utilizar, por ejemplo, es practicando. Entonces, cuando veáis un vídeo, no os centréis en ver el vídeo y, pues bueno, pues ya sé utilizar esta técnica. No, os pido que veáis el vídeo y después de ver el vídeo, probéis la técnica por vosotros mismos. Esta es la única manera de que se os quede grabado en la cabeza. Y además es algo que, aún practicándolo, aún poniéndolo en práctica, es difícil y es fácil de que se olvide. Y la única manera de que se consoliden esos conocimientos es practicando más, ¿vale? Cuando hemos repetido una cosa 100 veces, a la siguiente que nos tiene que salir, nos sale automáticamente. Y se me ha metido algo en un ojo. Así que eso es lo que os quería decir. Ver el vídeo, sí, pero luego practicar. No hay aprendizaje sin práctica. Una cosa que se hace muchas veces al estar aprendiendo es pues coger un cubo y probar la herramienta de turno, ¿no? Pues vamos a hacer unos loop cuts y le hacemos unos cortes y ¡buah! Mira qué chulo, mira lo que hace esta herramienta. Esto está muy bien, pero esto es un poco azaroso, ¿vale? Cuando realmente se aprende a utilizar una herramienta es cuando la ponemos en práctica con sentido, con una meta. Si simplemente la estamos probando, eso está muy bien para aprender, pues, el atajo que tiene la tecla, el efecto que tiene, cómo se comporta cuando movemos el ratón. Esto está muy bien y es muy necesario, pero después de esto, lo que yo os propongo es que os pongáis una meta, ¿vale? Digáis, bueno, pues ahora que sé utilizar esta técnica, quiero hacer una silla. Y entonces, esto nos va a obligar a utilizar las herramientas que vamos aprendiendo con una dirección. Sabemos que queremos modelar una silla, pues no es voy a hacer técnicas y herramientas aquí a voleo, sino que tendremos una dirección hacia la que ir y sabremos cuándo la hemos alcanzado. Esto es realmente el siguiente paso del aprendizaje, ¿no? Poner las cosas en práctica con una meta bien definida. Porque
si no sabemos lo que estamos modelando, y es un error típico de principiante, es que vamos a... Vale, pues ahora ya sé extruir, sé meter unos huesos y sé meter una subdivisión. Entonces empezamos a mezclar estas cosas y salen pues unos popurris que nadie se traga, porque estamos simplemente poniendo las herramientas en práctica sin ton ni son, al azar. Y esto no da buen resultado y además hace que no aprendamos bien, ¿vale? Cuando realmente se aprende es cuando tenemos una meta a la que llegar y tenemos que aprender a utilizar las herramientas que conocemos con un objetivo, ¿vale? Entonces esto es como lo típico de si tenemos un barco y salimos del puerto y tenemos que llegar a otro sitio, pues obviamente tenemos que saber a qué sitio queremos llegar, si no, ¿cómo vamos a conducir el barco? ¿No? O cuando nos vamos de vacaciones a Estados Unidos, pues tenemos que escoger un aeropuerto concreto, no decimos, no, yo quiero ir a Estados Unidos. ¿Dónde está? O sea, Estados Unidos sabemos dónde está, pero ¿qué parte de Estados Unidos? Hace falta un objetivo, si no, las técnicas que aprendamos no tienen sentido. No tener miedo a experimentar. Esto a veces lo he visto alguna vez de que alguien pues tiene un modelo y tiene que hacer la siguiente parte, pero esa siguiente parte significa pues aplicar una subdivisión, algo que es algo que no suele tener marcha atrás, ¿no? Aplicamos esto y luego si más adelante necesitamos volver atrás ya no podemos. Bueno, no hay que tener miedo a experimentar. Estamos en un ordenador y el ordenador lo bueno que tiene es que siempre tenemos control Z para deshacer y volver atrás, o siempre podemos, antes de hacer una de estas cosas importantes, que es lo que yo siempre recomiendo, guardar la escena. Guardamos nuestra escena y más adelante, ¿que necesitamos volver atrás? No hay problema, tenemos la escena guardada. O incluso, veréis que yo lo hago muchas veces, cuando voy a aplicar una subdivisión o hacer algo importante que realmente no me va a dejar volver atrás en el modelo, lo que hago es duplicar esa parte del modelo y guardármela en una capa aparte para que si necesito luego más adelante volver atrás o extraer una pieza de ese modelo cuando estaba ese modificador sin aplicar, puedo hacerlo. Tengo una reserva y tengo una escena guardada en caso de que necesite volver atrás. Así que guardad a menudo, guardad distintas versiones, ¿vale? En vez de guardar, darle a guardar como e ir guardando incrementalmente, recordad que con control más en la ventana de guardar, solo con más en el panel numérico y con menos también funciona, pero con más añadimos un número a la versión del modelo, así que si guardáis, por ejemplo, versión 01, cuando guardéis como, le dais al más en el panel numérico y podéis automáticamente guardar una versión 02, ¿vale? Va sumando números. Muy fácil guardar diferentes versiones. Ocupa un poquito más en el disco duro, pero merece la pena y cuando terminemos el modelo podemos borrar todas las anteriores y tan contentos, ¿vale? Así que no hay que tener miedo a experimentar. Y hablando de experimentar y práctica y todo esto, voy a hablar ahora de la experiencia. Y es que muchas cosas son mucho más fáciles de hacer cuando tenemos una cierta experiencia. Cuando hemos hecho 100 modelos, es más fácil enfrentarnos a uno nuevo, porque las situaciones que nos vamos a encontrar probablemente ya nos las hayamos encontrado antes en otro modelo, ¿vale? Y ya hayamos sufrido y sudado sangre en otro modelo, y entonces ahora pues ya sabemos cómo hacerlo. O se nos viene a la cabeza esa chispa, ¿no? De que ya tenemos claro cómo tenemos que hacer este modelo. Entonces, a veces, porque el otro día, por ejemplo, uno de vosotros me envió un email diciéndome, oye, es que he visto el modelo que ha hecho tal persona y claro, es que yo no creo que sea nunca capaz de hacer este modelo. Mal pensado. Esto no se puede pensar nunca y además yo os pido que hagáis una cosa. Cuando veáis el modelo que ha hecho una persona, si podéis o si tenéis la oportunidad o si esta persona ha puesto modelos anteriores o tiene una página web antigua, normalmente esto no se hace porque los artistas es como que van actualizando sus páginas web y van quitando esos trabajos peores, ¿no? Pero si pudierais ver más atrás en el tiempo, veríais que los primeros trabajos de estas personas eran probablemente horripilantes, más aún que los vuestros, ¿vale? Así que esto es simplemente que esa persona, pues, ha hecho muchas más pruebas, ha hecho muchos más modelos y ha llegado a un punto en el que, visto desde vuestra perspectiva de principiante, es algo imposible. Pero no es imposible ni mucho menos, simplemente tenéis que seguir los pasos que han seguido esas personas, que es práctica y experimentación. Nada más, no hay nada imposible y si una persona lo ha hecho, vosotros también podéis. Esto que no os quepa ni la menor duda. Sin ir más lejos, en este curso yo he aprendido muchísimo. Si veo mis modelos de antes de este curso, veo pues que realmente ha habido una gran evolución. ¿Por qué? Porque he practicado un montón y he experimentado un montón de cosas para poder enseñaroslas a vosotros. Entonces, esto es lo que hay que tener en cuenta. Hay que experimentar y practicar muchísimo
para mejorar y llegar a un punto en el que podamos hacer esos modelos que hace un tiempo nos parecían imposibles. Algún día quizás coja algunos de mis primeros modelos y os los ponga por ahí en un vídeo a modo de motivación. Prueba y error. Esto, pues bueno, ya veis que estoy volviendo a lo mismo una y otra vez. Esto es la práctica, la experimentación, prueba y error. Y es que probar y fallar es esencial para el aprendizaje, porque cuando fallamos muchas veces nos quedamos, me ha salido mal. Pero no hay que quedarse con eso. No es que haya salido mal, es que has visto una manera en la que no funciona. O a lo mejor, y esto es algo muy interesante, cuando queremos hacer algo nos sale mal, sin querer hemos visto un efecto que tiene otra herramienta intentando hacer una cosa que para esto concretamente y quizás nos sirve, pero se nos queda ahí en la cabeza porque, oye, a lo mejor en un futuro para otra situación diferente sí puede servir. Y a veces aprendemos algo de los errores. Como mínimo vamos a aprender que esta es una manera de no llegar al resultado que queríamos, ¿vale? Esto pues me recuerda al dicho este, creo que fue Thomas Edison, cuando estaba trabajando en la bombilla, que su ayudante pues llegó un momento que dijo, oye, ya has fallado 99 veces, ¿de verdad vas a fallar 100 veces? ¿Vas a ir a por la centésima? Y Thomas Edison le dijo, no he fallado 100 veces, o sea, no he fallado 99 veces. He descubierto 99 maneras de no inventar la bombilla. Quedaos con eso. Y además hay otro dicho que me gusta mucho, que es el de el maestro ha fallado más veces de las que el alumno lo ha intentado. Y esto es totalmente cierto, no os quiero ni decir la de veces que yo he fallado, ¿vale? Así que cuando falláis vosotros, pensad que los demás, los que ya saben hacer las cosas, han fallado muchísimo más que vosotros, así que solo tenéis que fallar más. Ya está. Las cosas es mejor aprenderlas de una en una, ¿vale? Es muy común en estas cosas que hay muchas herramientas, muchas opciones, muchos botones. Es muy común liarse y empezar a utilizar un montón de herramientas a la vez. Yo lo que os recomiendo es que cojáis cada herramienta por separado y aprendáis a utilizar ahora el loopcut, ahora la extrusión, ahora el bevel, pero todas las opciones, aprender a utilizar cada una de esas herramientas muy bien. De esta manera, ¿vale? Tendréis una base de datos en vuestro cerebro de cómo funcionan todas estas herramientas y luego llegará un momento en el que estéis preparados para empezar a mezclarlas y cuando queráis conseguir un resultado concreto os van a venir a la cabeza cosas, chispas, ideas de lo que hace cada una de esas herramientas y qué parte podría tomar cada una de esas cosas en el conjunto que queréis obtener, ¿vale? Para ayudaros a obtener el resultado deseado. Entonces, las cosas uno a uno, mucho más fácil, y luego ya llegará el tiempo de combinar. No os metáis en utilizar esto de aquí y aquello de allí, combinarlo de esta manera, sin saber utilizar realmente bien cada una de las herramientas por separado. Muchas veces uno de los problemas cuando empezamos, y esto vuelvo un poco al tema del lienzo en blanco, es la falta de planificación, ¿vale? Siempre recomiendo, antes de empezar a hacer un modelo, analizar y planificar. Esto es esencial. Porque si empezamos a modelar simplemente, pues vale, tenemos una forma que parece un cubo y luego tiene unos detalles, ¿qué tal? Entonces empezamos con un cubo. Es probable que luego nos vaya a salir mal, o que lleguemos a un punto que digamos, ostra, es que ahora veo que esto está aquí y no me encaja con lo que he hecho antes porque no lo había tenido en cuenta. Es muy importante ponerse a analizar bien las formas que tenemos y planificar cómo las vamos a hacer, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer primero? ¿Qué vamos a hacer después? Este tipo de cosas. Además, es una forma de vencer un poco el miedo al lienzo en blanco, ¿no? Muchas veces, si vemos, volviendo al ejemplo del coche, si tenemos un coche, es algo muy grande. Pero cuando lo planificamos, cuando analizamos el coche, vemos que son muchas piezas, podemos empezar a modelar cada una de esas piezas por separado y aquí voy al siguiente consejo, este es un 2 en 1, que es dividir las cosas complejas en partes más simples y pequeñas, y factibles, por supuesto. Un coche, por ejemplo, puede parecer un modelo muy complejo, pero si lo analizáis bien, empezaréis a ver que es realmente una mezcla de muchas partes más sencillas, ¿no? Es una puerta, una manilla, una llanta, un neumático, un amortiguador. Todo esto en conjunto es complejo, pero cada una de esas cosas por separado, ¿qué cuesta modelar un amortiguador? Es que es una espiral, es bastante sencillo, ¿no? ¿Qué cuesta modelar una manilla de una puerta? Pues no debería costar mucho, ¿vale? Pero cuando lo vemos en conjunto nos parece algo abrumador. Por eso es muy buen ejercicio cuando queramos modelar algo, analizarlo, dividirlo en piezas, ver por dónde empezar,
en qué cosas nos van a influir durante el modelado. Y solo el proceso de dividir esto en partes, veréis que mentalmente nos facilita mucho, es como que nos abre el camino para que sea más sencillo empezar y ponernos en marcha para llegar a ese resultado. Es que este modelo es muy complejo, no soy capaz de modelarlo, no me va a salir bien, no voy a ser capaz. Probad, ¿vale? Hay que probar. Si un modelo parece complejo, probablemente lo sea, pero cuando nos ponemos a hacerlo a lo mejor descubrimos que pues no lo era tanto, ¿vale? Pero la única manera de saberlo es probando. Vuelvo a lo de antes, no hay que tener miedo a experimentar. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que nos salga mal un modelo y tengamos que tirarlo y empezar otro? ¿Cuál es el problema? A lo mejor tenemos que probar 20 maneras de hacer una cosa hasta que nos sale bien. ¿Cuál es el problema? Habremos aprendido un montón de cosas durante ese camino. Entonces, si tenéis la sensación de que no estáis preparados para hacer un modelo, pues bueno, hay dos posibilidades. Una, que realmente no estéis preparados para hacer ese modelo, en cuyo caso pues no sabréis por dónde empezar y tal. Entonces ahí os recomiendo que probéis con cosas más sencillas. No intentéis empezar por un coche, empezad por una silla, una mesa, ¿vale? Que haya una progresión en el aprendizaje. O hacer un coche en plan cubos o un coche de juguete, ¿vale? Más fácil que hacer un coche de verdad. Pero hay la otra posibilidad, que es la posibilidad de que sí estéis preparados, pero simplemente sea algo tan complejo que es abrumador, ¿no? O sea, a cualquier escalador, por muy profesional que sea, escalar el Everest le impone. Y esto es así, es algo que es normal, porque si modelar un coche, y vuelvo siempre al ejemplo del coche, pero si es que si modelar un coche o una moto o una nave espacial parece muy difícil y mucha gente no es capaz de hacerlo, es porque es difícil. Pero esto es algo que simplemente a base de practicar llegará un momento en el que estemos preparados para hacerlo. Pero eso no nos impide que durante el camino lo intentemos una y otra vez, ¿vale? Y a lo mejor probamos, aún no estoy preparado, me cuesta mucho, es muy difícil o no me sale bien. No pasa nada, seguimos con ejercicios más sencillos. Un tiempo después volvemos a probar con ese modelo tan complejo. Y a lo mejor, pues, oye, pues mira, sigue siendo difícil, pero ya veo más facilidades. Esto que antes no me salía, ahora ya me sale. Un tiempo más adelante, volvemos a probar. Y llegará un punto en el que consigamos hacerlo. Por eso yo os animo a que, aunque algo os parezca muy, muy, muy difícil, lo probéis y que fracaséis, ¿vale? Y ojalá fracaséis mucho, porque eso significa que estaréis poniéndole ganas, practicando y aprendiendo un montón. Así que no os dejéis intimidar, probad. Que como ya digo, esto es un ordenador, lo peor que puede pasar, nadie se va a morir, no os vais a romper una pierna, no os va a doler, simplemente pues vais a ver que es muy difícil y no pasa nada, no tiene nada de malo que sea difícil. Es difícil, esa es la realidad. Y por eso, pues cuando estáis empezando os cuesta. No hay ningún problema, es completamente normal, simplemente hay que ir probando y mejorando. No hay que tener compasión con vuestros modelos, ¿vale? Este es algo que nos pasa cuando estamos aprendiendo, que es que como hacer algo, aunque sea sencillo, nos cuesta tanto esfuerzo, nos da pena, nos da miedo, no miedo, pero nos sabe mal tirar ese trabajo que nos ha costado tanto, ¿no? Cuando veáis un profesional, y esto yo lo he visto cantidad de veces, sobre todo en ilustración, porque en ilustración, cuando veis un timelapse, se ve muchísimo. Y es que si el artista de turno dibuja un brazo y no está completamente convencido de él, lo elimina. ¿Por qué? Porque a un principiante dibujar un brazo le cuesta media hora. Y entonces, pues claro, tirar el trabajo de media hora duele en el alma. Pero si has dibujado 1000 brazos y un brazo te cuesta 30 segundos dibujar, pues tirar con 30 segundos ya no cuesta tanto, ¿no? Lo que yo os propongo es que os acostumbréis a esto, a no encariñaros con lo que hacéis. Si algo no está bien, si algo no queda bien, al menos durante el proceso de aprendizaje, porque cuando estéis trabajando en algún sitio tengáis que entregar un trabajo, tenéis un límite de tiempo. Entonces, en ese caso, pues oye, a veces hay que sacrificar la calidad porque hay que entregar. Pero si estáis aprendiendo, lo que os interesa es hacer las cosas bien y saber hacerlas bien. ¿Vale? Entonces, que sale mal, que no funciona, que no queda del todo bien, se borra y se vuelve a hacer, y no pasa nada, ¿vale? No os encariñéis con los resultados, porque si no, luego a lo mejor cuando enseñéis la escena va a ser un poco mediocre porque habéis hecho un montón de cosas que os ha llevado mucho trabajo, pero siendo sinceros, a nadie le importa que os haya costado 20 horas, 10 horas o 30 minutos. A nadie le importa, lo que importa es que se vea bien el resultado. Y casualmente suele pasar que a veces no siempre por llevar más tiempo está mejor, ¿vale? Así que tened eso en cuenta.
Y esto es como último ya, porque esto no tiene mucho que ver con el modelado, más bien con cualquier cosa. Y es que, pues claro, los que no tenéis tiempo. Este es algo que yo descubrí bastante recientemente y la verdad que es un salvavidas, ¿eh? Y es que tanto en YouTube como en otras plataformas, en la web del curso, por ejemplo, lo podéis hacer también. E incluso si tenéis un vídeo en vuestro ordenador, si lo descargáis, lo podéis hacer con Videolan. Es que podéis modificar la velocidad de reproducción, ¿vale? Podéis poner un vídeo al doble de velocidad, si lo ponéis mucho más rápido no se va a entender, pero podéis ver los vídeos a más velocidad para, si no tenéis tiempo, verlos más rápido, ¿no? O a lo mejor acelerarlo un montón, ver más o menos el proceso y cuando veáis algo que os llama la atención, esto lo paráis y lo veis más detenidamente, ¿vale? Entonces, pues eso, para los que no tenéis tiempo, ahí tenéis un consejillo y un truco que yo también utilizo. Así que nada, espero que todos estos consejos os hayan servido útiles, que os sirvan un poco de motivación. Y nada, nos vemos en los próximos vídeos, a ver si llegamos a los 200.